Sí, ahora apareció la barrita de al lado, pero hay un problema aquí. Vamos a ver si ahora funciona bien y parece que sí. No, no entiendo qué pasa. Bueno, no importa. Capítulo uno, Introducción a la electrónica. Ya habíamos hablado de esto, ¿no? Hablamos de la nomenclatura de las señales, hablamos de que el amplificador parece que es el bloque fundamental que nos interesa estudiar bien. Y hablamos de que el amplificador es, en esencia, una fuente controlada. Entonces, fuente de voltaje puede ser de corriente. De hecho, ¿cuántos tipos de fuentes controladas hay? ¿Cuatro? Bueno, hay cuatro tipos de amplificadores. De una fuente controlada. Eso es un amplificador. Tiene su impedancia de entrada y su impedancia de salida, y eso es clave cuando queremos conectarlos en cascada. Porque a diferencia de otros cursos donde uno tiene un bloque y luego conecta otro bloque y no pasa nada entre medio, en electrónica cuando uno conecta un bloque con otro bloque, hay una atenuación. Siempre. Puede ser muy débil o puede ser una atenuación muy fuerte que realmente reduce nuestras señales. Y esa atenuación se modela con un divisor resistivo, esencialmente puede ser un divisor de voltaje, un divisor de corriente. Oye, a ustedes les parece súper simple esto, ¿no? ¿A quién le parece trivial esto del divisor que hay? ¿A nadie le parece trivial? Oh, oh. Ya, eso es peligroso. Porque es trivial, ¿o no? Es un divisor de tensión, ya, pues solo eso. Ya, atrévanse, ¿es trivial o no? Sí, ya. Esto no se les puede olvidar, ese es el problema, uno tiende a olvidarse, entonces cuando conecta cosas no funciona todo, ¿cierto? A ver, ¿quiénes han jugado, por ejemplo, con Arduino? Ya, ¿han tratado de conectar un Arduino para alimentar el metro de Santiago, por ejemplo? No, ¿cierto? Porque la salida del Arduino, aquí está el Arduino, tiene una salida que probablemente tiene una impedancia de salida del orden de kilo ohm. Y el metro tiene una impedancia equivalente del orden de 0 ohm, ¿cierto? Es una impedancia muy, muy baja. Entonces, si esto es un cortocircuito de tierra, y si ustedes trataran de alimentar el metro con un Arduino, el voltaje aquí que ustedes medirían sería 0,000 volts. Ya, es un poco ridículo el ejemplo, pero si ustedes conectan el Arduino a un motorcito, no van a tener 5 volts aquí, van a tener algo menor que 5 volts. Y eso es porque se produce una atenuación por efecto de la carga. El motor carga al Arduino y ya no hay 5 volts, ya hay mucho menos. Depende de cuán grande sea el motor. Entonces, eso no se nos puede olvidar. Lo malo es que a todos se nos ha olvidado alguna vez. Entonces, aunque suene trivial, este efecto del divisor de tensión es clave. Oye, y es clave para todo lo que sigue el curso. Entonces, si alguien no entiende, si alguien justo ahora está diciendo, no, si más ratito voy a entender, pero ahora, justo ahora, estaba mirando las tórtolas, entonces no lo entendí muy bien, justo ahora es el momento de preguntar, porque después va a pasar la ñora y no vamos a poder entender nada. Esto es clave para lo que viene después. Muy bien. Después viene acoplamiento de señales, ya hablamos de esto. Lo mismo, es lo mismo. Lo peor es que yo siempre hago una pregunta de esto en todas las IES. Y en la I1 les va pésimo en esa pregunta. En la I2 mejoran un poco, en la I3, etcétera, van mejorando. Pero siempre hay alumnos que tienen mala esa pregunta. Es increíble. Y es trivial, pero es increíble. Parece que no es tan trivial. Después hablamos de esto, del acoplamiento capacitivo, y por aquí quedamos más o menos. Hablamos de caminos diferenciales, referido a tierra, vimos estas diferencias y quedamos por aquí. Si vamos a hablar de leyes circuitales, ya vimos lo básico, resistencia de hoja, creo que aquí fue donde quedamos, ¿no? Em, Muy bien. Oye, entonces la resistencia de hojas para películas delgadas en general. Por ejemplo, podríamos tratar de medir la resistencia de hoja del papel de aluminio que uno compra en el supermercado para guardar alimentos.
Se podría hacer, ¿cierto? Perfectamente. Pues aquí están los componentes pasivos, está el resistor, el capacitor, el inductor y el memristor, que ustedes terrícolas llaman resistencia, condensador, inductancia y eso. Em, Esta la conocen, ¿cierto? La propiedad del resistor es su resistencia, la propiedad del capacitor es su capacitancia, etcétera. Y el memristor también. Y aquí tenemos el símbolo circuital o el memristor es polarizado. No da lo mismo para qué lado uno lo conecta. Después está el capacitor, ¿cierto? El capacitor también hay algunos que son polarizados. ¿Ah? Eso es importante. Si no quieren escuchar una gran explosión, respeten esto. Respeten, por ejemplo, que si uno mira un capacitor así, este es el más y este es el menos. ¿Mm? Salud. Los electrolíticos son polarizados y, y entregan una gran cantidad de energía cuando uno los conecta mal. Sí, resistores, capacitores, inductores y memristores. En este curso nos vamos a centrar aquí, en resistores y capacitores. Probablemente una o dos veces hablaremos de inductores y probablemente nunca hablaremos de memristores. Si alguien quiere hablar de memristores, me cuenta. Hay un postdoc en el Departamento de Ingeniería Eléctrica que tiene un proyecto de memristores. Y tenemos ideas varias de hacer cosas con memristores, así que si alguien tiene dudas me pregunta. ¿Alguien tiene dudas? Sí. ¿Para qué sirve ahora? Para estudiarlo. Porque no tiene una... A ver, hay aplicaciones interesantes de los memristores. Por ejemplo, memorias no volátiles. ¿Qué significa una memoria no volátil? Que no es volátil, ¿sí? ¿Marcelo? Matías. ¿Dónde está Marcelo, el de la encuesta? Aquí. Matías, no era Marcelo. Leí mal, o me acordaba mal. Sí, Matías, hay una idea de repetir la encuesta, pero poniendo todos los horarios que todos que puedan, ¿sí? Gracias. Ya, Matías, el otro Matías. Ajá, eso es que no sea volátil, ¿cierto? Ya, décima, por participar. Em, Efectivamente, si la memoria es no volátil, entonces uno la apaga y mantiene la información. ¿La memoria del computador es volátil o no? La RAM es volátil, sí, la RAM es volátil. Ok, bueno, el memristor puede hacer memoria no volátil y puede hacer, es posible, se cree que es posible agregar em, compuertas lógicas y agregar capacidad de procesamiento a una memoria. Entonces la memoria no solo te da un dato, sino que además te procesa datos. Y eso es algo que se está estudiando recién hace poco. Tenemos, como te decía, un postdoc que trabaja conmigo en el departamento y él está haciendo cosas con memristores. De hecho, él escribió un libro de memristores, es como medio famoso. Sí. Así que si alguien está interesado en este tema, también tengo un alumno de doctorado que está haciendo cosas con memristores. Y él, de hecho, el ayudante, sí. Jorge, el ayudante jefe, él está haciendo cosas con memristores. Muy bien, pues. Expresiones de baja entropía. ¿Qué es la entropía? Nivel de desorden, ¿cierto? Mi oficina es de gran entropía. Eh, la habitación de algunos de ustedes probablemente también es de gran entropía. Suponiendo que sigue los patrones que yo tenía cuando tenía la edad de ustedes. Sí, pero ¿cómo hablamos de expresiones de baja entropía? ¿Qué podrá significar una expresión de baja entropía? Que es fácil de interpretar por inspección y que me entrega harta información. Entonces, si yo veo cosas como R1 más R2, R3 partido R2 más R3 por R4 partido por lo mismo más R4, eso, donde lo mismo es el paréntesis, eso no me entrega tanta información como R1 más
R2 paralelo R3 y todo esto paralelo R4. Aquí yo sé que si R4 es chiquitito, probablemente todo esto va a tender a R4. Ah, me entrega más información. O sea, no solo es más corta, sino que me entrega más información también. Son lo mismo, son idénticas. Y si R1 es muy grande, probablemente yo lo puedo eliminar de aquí y no me afectan. Cosas así. Entonces, una expresión de baja entropía es una expresión que incluye el operador paralelo. Entonces, el operador paralelo, digamos X1 paralelo X2, vamos a definirlo como X1, X2 partido por X1 más X2. Y ese lo vamos a usar todo el rato. Entonces yo voy a hablar de paralelo, y paralelo ustedes ya saben lo que significa. Razones entre impedancias, constante de tiempo y ganancia. Por ejemplo, yo sé que tau, alguna constante de tiempo es, por ejemplo, algún R o algún R equivalente por algún C equivalente. Y esto es bueno expresarlo como tau y es bueno que quede registrado como una constante de tiempo, porque eso ayuda a interpretar mejor lo que hace mi circuito. Polinomios para la variable S. ¿Qué es la variable S? La variable A es Laplace, ¿cierto? La variable S es la variable compleja. O sea, S es una variable que lleva una parte real, ¿cierto? Que puede ser, por ejemplo, sigma, S me gustó, más una parte imaginaria que es J omega, sí. Perfecto. Entonces lleva una parte real y una parte imaginaria. Y esa variable compleja tiene algún significado importante para nosotros. También es un operador. Pero ok, cuando lo usamos como variable compleja, generalmente ponemos sigma y j omega. ¿Cuál es la unidad de la variable S? Parece que es radianes por segundo, ¿ah? Sí. Ah. Ok, entonces si yo hago S por tau, ¿esto qué unidades tiene cuando tau es constante de tiempo? Radianes, que es adimensional. Entonces esto es adimensional. Si yo hago 1 más S tau, eso es adimensional y es como una ganancia. Es como una ganancia que cambia con la frecuencia, porque si yo reemplazo S igual sigma más j omega y hago sigma cero, después vamos a ver para qué sirve eso, puedo ver cómo responde algo frente a la frecuencia. Entonces estas expresiones son más adecuadas para diseñar porque aportan más información y son fáciles de aproximar a expresiones más simples. Uno puede aplicar criterios, como dije aquí, eliminar R4 si es muy grande, o al contrario, eliminar todo esto si R4 es muy chica. Entonces, eso es útil. De alguna forma ustedes lo hacen, pero vamos a hablar de expresiones de baja entropía en general. ¿Qué viene ahora? Thevenin y Norton. Ah, esta cuestión que era como de... Lo vimos en media clase en circuito y parece que, que nadie lo usa porque... O sí lo usamos. Sí, es muy útil. Es tremendamente útil. A ver, a los que les gusta trabajar harto, tal vez no usen Thevenin y Norton. Yo soy de los que usa Thevenin y Norton. Entonces, cualquier circuito lineal, ojo, lineal, ¿qué significa que es lineal? Puede ser, a ver, un circuito que es lineal es porque respeta las propiedades de linealidad. Eso de ley de Ohm en realidad depende del... Alguien dijo por ahí que puede ser ley de Ohm. No, no, la ley de Ohm es lineal, pero un circuito lineal puede tener más cosas que ley de Ohm. Un circuito lineal puede llevar amplificadores. Si un amplificador es lineal, el circuito puede ser lineal. Entonces, el memristor es no lineal, para que tengan una idea. Pero un circuito lineal es que respeta las propiedades de no linealidad, que son... ¿Cuántas son las propiedades de...? Dos propiedades, eso. Y una se llama homogeneidad y la otra se llama ¿mm? Aditividad, algo así. Y yo siempre me preguntaba por qué los ponen en dos propiedades si yo no podía encontrar contraejemplos de que se cumpliera una y no la otra. Y después encontré un contraejemplo. Cuando uno juega con números complejos, es posible que se cumpla una de las dos propiedades y no las dos. Así que
está bien que estén en dos propiedades distintas. Bueno, y esencialmente lo que dicen es que uno puede escalar algo, o sea, si yo escalo mi entrada, si yo tengo, por ejemplo, un circuito que toma una entrada X y decimos I igual A de X, donde X es la entrada del circuito e Y es la salida. Esto podría ser un sistema, puede ser cualquier cosa. Esto es lineal si cumple dos propiedades. Una de ellas es que si yo escalo X, la salida ¿cuánto va a ser? A por I. Eso es A de A por X. Eso es una de las propiedades. Y la otra propiedad, ¿cuál es? Que si yo tengo X1 y X2 y yo sé que Y, a ver, Y1 igual A de X1 y 2 igual A de X2, entonces, ¿cuánto va a ser A de X1 más X2? Y1 más Y2. Esa es la otra propiedad. ¿Sí? Muy bien. Si cumple con eso, el circuito es lineal. Entonces a veces nos olvidamos de eso. Bueno, cualquier circuito lineal de dos terminales puede ser modelado por un CKT circuito, ¿ah? Equivalente compuesto por una fuente de voltaje y una impedancia en serie. Entonces yo tengo una fuente de voltaje, una impedancia en serie, y esto para mí representa un circuito lineal. Y, y esta otra opción, ¿cierto? Una fuente de corriente y una impedancia en paralelo. Eso también es un circuito lineal. Entonces yo puedo asumir que dentro del circuito hay eso. Puedo modelarlo de esa forma. Donde esta fuente puede ser cualquier cosa, puede ser una función de otras fuentes, de otros voltajes, de otras corrientes. O sea, aquí yo puedo poner una fuente dependiente. Un circuito lineal puede llevar fuentes dependientes. Si esta fuente, por ejemplo, es a veces Vx, donde Vx es cualquier voltaje en cualquier parte, ese circuito es lineal. Entonces, de alguna forma, lo que estoy diciendo aquí es que un circuito puede ser un Thevenin controlado o puede ser un Norton controlado. Porque una fuente controlada puede ser una fuente solita, es una fuente controlada, que es por ejemplo G por Vx, o yo puedo hacer un Norton controlado, y eso también funciona. Si uno puede hacer una fuente controlada y le puede poner una resistencia en paralelo, entonces puede hacer un Norton controlado. Y aquí dice que la carga exige a la fuente, o sea, la fuente de alguna forma nota cuando ustedes la cargan. ¿Quién ha andado en bicicleta alguna vez? ¿Quién ha tenido el placer de andar en bicicleta? Sí. Y cuando a ustedes se les cuelga a alguien en patines, ¿ustedes lo notan o no? Si ustedes van andando en bici y alguien viene en patines, un ninja, que ustedes no lo ven y el ninja se cuelga de atrás, ¿ustedes lo sienten o no? Igual lo sienten, ¿cierto? Sobre todo si van en una pendiente. Entonces, parece que la carga es algo que exige a la fuente. Y si ustedes están pedaleando y alguien lo exige más, ustedes se dan cuenta. De la misma forma, cuando yo le cuelgo una resistencia a un Norton o a un Thevenin, no digo que el Norton o el Thevenin se den cuenta de eso, pero vamos a jugar a que el Norton y el Thevenin se dan cuenta. Entonces, cuando el Norton y el Thevenin se dan cuenta de que yo les puse una carga, entonces una carga difícil para ese Norton o para ese Thevenin. Por ejemplo, si yo tengo una batería y le conecto a esa batería una resistencia muy, muy grande, ¿se va a dar cuenta esa batería que yo le conecté algo? Si la resistencia es muy, muy, muy grande, probablemente no va a cachar que le he conectado algo. Esa sí que pasó piola. Pero si le conecto una resistencia muy chica, ¿la batería se va a dar cuenta? Ok, las baterías no se dan cuenta. Convengamos que las baterías no tienen inteligencia, por lo tanto no pueden darse cuenta de algo. Pero suponiendo que la batería tuviera una forma de darse cuenta, ¿se daría cuenta? Sí, porque al tiro empieza a entregar más corriente, baja su voltaje. Entonces, vamos a tratar de llevarlo a estos términos en general. Cuando una fuente cambia su comportamiento,
debido a que yo le conecté una carga, entonces hablamos de que esa carga está exigiendo a la fuente. ¿Qué ejemplos de carga existen? ¿Un LED es una carga? ¿Quiénes dicen que un LED es una carga? ¿Quiénes dicen que no es una carga? Ok, a ver, aquí hay pequeñas diferencias. Casi todos creen que el LED es una carga. Efectivamente, si yo le conecto una carga de un LED a un Arduino, se va a dar cuenta, probablemente. Todos saben lo que es un LED, ¿cierto? Un LED es un diodo que emite luz, sí. No es un televisor. En Chile tienden a decir que un LED es un televisor y que un plasma también es un televisor. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Es un televisor que funciona con iluminación LED. Bueno, un Arduino probablemente sí se va a dar cuenta que le conecté un LED. Entonces, el tamaño de la carga tiene que ver con, o el decir si algo es carga o no, tiene que ver con el circuito al cual estoy conectando esa carga. Por ejemplo, si conecto un LED a la línea del metro, la línea del metro ni se va a dar cuenta que le conecté un LED, porque es capaz de entregar tanta corriente que para la línea del metro el LED no representa una carga exigente. En cambio, para un Arduino sí representa una carga exigente. ¿Ya han usado alguna vez un generador de electricidad que ustedes lo pueden mover a mano? ¿Sí? ¿Sí? ¿Es divertido? Sí, bueno, ahí uno nota, pues yo tengo en mi oficina uno que está conectado a una especie de molino de viento, que esos le llaman generadores eólicos, eso, eólico. Y, y uno nota, pues, cuando le pongo un LED y soplo, me cuesta soplar para que se encienda el LED. Entonces, sí, la carga depende, ¿cierto? Depende de cuánto esfuerzo tengo que hacer para actuar sobre esa carga. ¿Qué otras cargas existen? Yo dije LED. ¿Alguien quiere decir otra? Un parlante es una carga, muy bien. ¿Qué más? Una ciudad es una carga enorme. Después, ¿qué más? Los electrodomésticos porque tienen motor. Hay electrodomésticos que son estos. ¿Lo han visto, no? No, no es un electrodoméstico, ¿ah? Una estufa, ¿cierto? Las estufas son eso. Y eso más eso es un secador de pelo, más o menos. Ah, ok, no es un motor DC, pero no importa. Ustedes me entienden. Em, sí, ¿cierto? Hay muchos tipos de cargas eléctricas, muchos. Una resistencia es una carga. Oye, ¿y un amplificador es una carga? Un amplificador puede ser la carga de un preamplificador. Si yo tengo un micrófono y tengo un preamplificador y luego tengo un amplificador, el amplificador es la carga del preamplificador. Puede que ni la sienta, puede que sí la sienta, depende de su capacitancia equivalente, de su resistencia equivalente, depende de muchas cosas, pero es una carga. Muy bien, ya tenemos una noción de lo que es una carga circuital. Carga circuital no es lo mismo que carga eléctrica. ¿En qué miden la carga eléctrica? En Coulomb. ¿En qué miden la carga circuital? En ohm o en impedancia en general. Muy bien. En inglés se llaman distinto. Carga circuital se llama load. Carga eléctrica se llama charge. Son nombres diferentes. Nosotros en español tenemos una misma palabra para carga eléctrica, load, y para carga, perdón, para carga circuital, charge, y carga eléctrica, al revés, me enredé. Carga eléctrica, charge. Carga circuital, load. Ya, muy bien. Teorema de superposición. Este sí que es inútil, ¿no? No, saben que es importante, ¿cierto? Oye, lo que más vamos a usar en este curso es Thevenin, Norton y superposición, para que se hagan una idea. Así que un circuito lineal, nuevamente debe ser lineal. La respuesta en un nodo o rama puede ser calculada como la suma de las contribuciones individuales de cada una de las fuentes independientes cuando las otras están apagadas. Entonces la contribución de cada fuente puede ser referida a cualquier nodo o rama
Eso no sé si lo vamos a usar tanto, pero es importante. Por ejemplo, divisor de voltaje múltiple. Si yo tengo V1, V2, V3, R1, R2 y R3. Quiero saber qué hay aquí. ¿Pueden calcularlo? Con superposiciones botado es fácil, ¿cierto? A ver cómo se hace. Hay que calcular V1 por la contribución de V1 más V2 por su contribución V2 más V3 por contribución de V3, ¿cierto? A ver, entonces sería V1 por... ¿Cómo fue R2 paralelo a R3? A ver, momento, momento. ¿Cuál es la contribución de V1 a la salida? Si este circuito es lineal, para calcular la contribución de V1 a la salida, yo tengo que apagar V2 y V3. Apagar una fuente de voltaje es lo mismo que convertirla en un cable, en un cortocircuito. Ah, perfecto. A ver, momento. Yo aquí puse V3. V3 es lo mismo que haber dicho, mira, aquí hay una fuente V3. Y cuando quiero apagar una fuente de voltaje, la única forma de asegurarme de que esa fuente de voltaje entregue 0 volts es convertirla en un cable. Si fuera una fuente de corriente, ¿de qué forma puedo asegurarme de que la fuente de corriente entregue 0 amperes? Circuito abierto. Es el dual, ¿de acuerdo? La fuente dual. Entonces yo apago la fuente de voltaje, la convierto en un cable y el cable quedó a tierra. Lo mismo acá, y ahí fácilmente por inspección yo puedo decir que la contribución de V1 es V1 por, quedó un divisor de tensión, R2 paralelo R3, todos lo ven, ¿cierto? Este nodo es común para R2 y R3, y tierra es común para R2 y R3. Por lo tanto, R2 y R3 están en paralelo, partido por R1 más R2 más R3, más, yo hago lo mismo, ¿cierto? Para V2 por R1 paralelo R3. ¿Ah? Perdón, este de aquí. Gracias. Yo a veces me equivoco, a veces a propósito, a veces no. No sé si esta vez fue a propósito. ¿Ah? Sí, sí, fue a propósito esta vez. Ya, partido por R2 más R1 paralelo R3 más, y ustedes saben el último término. Entonces es súper fácil hacer los cálculos cuando uno tiene superposición. Muy bien. Función de transferencia, ya vamos empezando a complicar las cosas. Si tiene un circuito o un sistema, puede ser, un circuito puede representar un sistema, lineal e invariante en el tiempo, le llaman LTI, ¿cierto? ¿Qué es LTI? Linear Time Invariant, ¿cierto? Lineal e invariante en el tiempo. Ah, aquí está LTI. IDS es la transformada de Laplace de la respuesta del circuito a una excitación independiente y cuya transformada de Laplace es XDS. O sea, todo lo que dice esa frase es esto. Lo expresamos con diagrama de bloques. La función de transferencia del circuito puede ser definida como HDS, va a ser en este caso TDS, y es IDS partido por XDS. La definición considera todas las condiciones iniciales iguales a cero. Si TDS a su vez representa un sistema lineal sin retardo, entonces TDS puede ser representado como el cociente entre dos polinomios de S. Numerador de S partido por denominador de S. Esto lo saben ustedes, ¿cierto? ¿Sí? ¿Hay dudas de esto hasta ahora? Tu numerador es un polinomio de S. ¿Cuál es el orden de un polinomio de S? No, 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 pero ¿cómo sé yo cuál es el orden de este polinomio? Uno más AS más BS cuadrado más CS cubo. ¿Cuál es el orden de ese? ¿Ah? Ya, ok, el de mayor exponente. O sea, esto es de orden 3. Ya, ¿y qué decíamos del orden del de arriba y el orden del de abajo? El de abajo tiene que ser de igual orden o mayor orden que el de arriba. El denominador igual o mayor que el numerador. ¿Y por qué eso? ¿Ah? ¿Cómo? Para que sea causal. Ya, tiene un tema de causalidad.
Muy bien. Hay otra razón también, y es que cuando la frecuencia sube mucho, esta cosa diverge. Si es que, qué raro, ¿ah? Pero cuando el numerador tiene un orden mayor que el denominador y uno aumenta mucho la frecuencia, lo que está en el numerador crece mucho más rápido de lo que crece lo que está en el denominador y por lo tanto esto diverge. Muy bien, hay 6 tipos de funciones de transferencia en un circuito. Funciones de transferencia de voltaje a voltaje, de corriente a corriente, de corriente a voltaje, de voltaje a corriente. Y hay otras dos que son como una forma particular de estas dos de acá, que son admitancia de nodo, corriente a voltaje, e impedancia de nodo, voltaje a corriente. A ver, vamos a centrarnos un poco en impedancia de nodo. ¿Qué es la impedancia de un nodo? Es la impedancia que ofrece ese nodo a una excitación externa. Entonces yo tengo un circuito que tiene un nodo, y si yo a ese nodo le aplico una fuente de voltaje y mido la corriente en ese nodo, yo puedo calcular una función de transferencia. Salud. Esa función se llama impedancia de nodo. Y en este curso va a ser demasiado importante, demasiado, demasiado importante. Todas las funciones de transferencia en un circuito lineal tienen el mismo DDS y por lo tanto los mismos polos. Ok. Más acerca de los polos de un circuito. Ya vimos que los polos son las raíces de DDS. Ah, no, eso no lo dije, pero bueno, DDS, si uno le saca las raíces, ¿qué significa sacarle las raíces a DDS? Igualarlo a cero y calcular los valores de S, esos son los polos, sí. Entonces las raíces de DDS son los polos del circuito. Todo esto es repaso, ¿ah? DDS es la ecuación característica, el número de polos se relaciona con el número de condiciones iniciales y con el orden de DDS. Entonces yo tengo tercer orden, probablemente hay 3 elementos que almacenan energía. Puede que haya más, pero puede que tengan condiciones iniciales linealmente dependientes, en cuyo caso son 3 realmente, o lo que sea. Todas las funciones de transferencia que pueden ser derivadas de un mismo circuito lineal tienen el mismo DDS. DDS depende de la topología de la red, de cómo están conectadas los diferentes componentes. DDS no depende de dónde está la entrada, ni depende de dónde mido la salida. Entonces DDS depende de la forma de la red solamente. Yo les puedo pedir cuáles son los polos de este circuito, y ustedes debieran ser capaces de calcularlo sin saber dónde está la entrada y dónde está la salida. R1, R2, C. ¿Cuáles son los polos de este circuito? ¿Sí? R1 más R2 por C. Sí, esa es la constante de tiempo y de ahí yo puedo calcular el polo. Entonces el polo va a estar en menos 1 partido por R1 más R2C. Ya, eso sale de algo que yo dije la clase pasada, que cuando el circuito tiene un solo C o un solo polo, uno puede calcular el polo en general. Hay ciertas restricciones, pero en general, calculando la constante de tiempo, que es el producto entre C y la resistencia equivalente que VSC. Entonces, yo quiero comprobar eso. Voy a comprobar eso y lo que voy a hacer es conectarle una fuente en cualquier parte y voy a medir la salida en cualquier parte y a partir de eso voy a ver cuál es el polo. Les tinca hacer ese experimento, ¿no? ¿Sí? Ya, pues entonces voy a conectar una fuente de voltaje aquí y calculo la salida, por ejemplo, aquí. Y a este le voy a llamar tierra. Entonces, hagamos el experimento.
Si yo hago este experimento, esto es VI, esto es VO, VO yo sé que va a ser por VO partido por VI va a ser R2 partido por R2 más la impedancia del capacitor, ¿cierto? ¿Cuánto es la impedancia del capacitor? 1 partido por SC. Y eso me da, multiplico por SC arriba, por SC abajo. Ah, R1 salió, ¿cierto? Porque R1 no cuenta aquí. ¿Qué? Hay algo que está mal entonces. No pusimos R1. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué R1 desapareció? Está en paralelo con el voltaje. Entonces yo mentí. Porque yo dije que DDS no depende de donde yo ponga la entrada. Y yo puse la entrada en una parte y cambié la topología del circuito. Décima. Porque al conectar VI a R1, tengo un circuito distinto al que yo tenía antes. Porque si yo apago VI, o sea, ese circuito es válido para todos los VI. Y si yo apago VI, cueteé R1, ¿cierto? Entonces puse mal VI. Debía haberlo puesto en otra parte. ¿Dónde debía haber puesto VI? En serie. ¿Cómo sé que en serie? Porque si pongo un V en serie y yo apago V, el circuito quedó igual como estaba antes. Y si yo quiero poner una corriente de prueba, ¿dónde pongo la corriente de prueba? En paralelo. Ok. La pongo en paralelo, y se apago la fuente, queda un circuito abierto y no cambió el circuito. Muy bien. Eso es cuando yo quiero calcular impedancias de puerto como función de transferencia. ¿De acuerdo? O sea, si yo quiero calcular la función de transferencia como admitancia de nodo, tengo que hacer eso. Muy bien. ¿Cómo determino los polos de un circuito? Son las raíces de DDS que he obtenido a partir de cualquier función de transferencia. Entonces, una opción es determinar la función de transferencia entre una entrada y una salida. De ahí sacamos DDS. Otra opción es determinar funciones de transferencia entre voltaje y corriente o entre corriente y voltaje en un determinado puerto y de ahí obtenemos DDS. Acabo de hacerlo. En este último caso, no da lo mismo poner una fuente de voltaje de prueba versus poner una fuente de corriente de prueba. Si ponemos fuente de voltaje entre dos nodos que están desconectados, cambiamos la topología de la red. Eso es exactamente lo que nos pasó. Si ponemos fuente de corriente en serie en una rama, estaríamos cambiando la topología de la red. Entonces lo que hay que hacer es poner voltaje en serie en una rama o corriente entre dos nodos independientes. Bueno, ya vimos un ejemplo, este no vale la pena mirarlo, pero yo creo que ya se hicieron la idea. Y hay algo que va después. Si lo vamos a mirar después, parece. Si estoy mirando dónde está esto que quiero ver. Mm, no estoy seguro si lo pusimos mucho más adelante o lo pusimos en otra parte, así que lo voy a mencionar ahora. Me gustaría hablar de impedancia de nodo. Pero ya dije eso. Bueno, un circuito tiene un nodo y digamos que está conectado a tierra. Yo quiero saber la impedancia de este nodo. ¿Cómo calculo la impedancia de ese nodo? ¿Mm? Puedo poner una fuente de prueba, sí. Entonces lo que yo hago es poner aquí una fuente de prueba. ¿Tiene que ser de voltaje o de corriente? Los compliqué a todos. ¿Por qué? Yo dije aquí que pasan cosas raras si es que uno cambia la topología de la red, ¿o no? Si pongo, tal vez si pongo de voltaje estoy cambiando la topología de la red. Sí, pues si pongo una fuente de voltaje y apago esta fuente de voltaje, cambié la topología de la red, porque conecté este nodo a tierra desde fuera. O sea, siempre es de corriente. Y yo siempre ponía de voltaje, no, me enredé, a ver qué pasó aquí, hay algo raro aquí. ¿Sí? A ver. ¿Podría conectar una fuente de voltaje y qué? Perdón, no entendí lo último. Entre dos nodos.
no sé si cambiaría mucho la cosa. Entre tierra y, entre tierra y este circuito, tú dices pero eso fue lo que hice aquí, ¿o no? Conecté una fuente de voltaje. en- tú dices poner una fuente aquí, además. Sí, es como lo mismo. Allá hay otra. Poniendo una resistencia en serie. Podría ser, pero yo también podría no poner resistencia en serie. A ver, es que hay un tema aquí, y este tema cuesta un montón entenderlo. Lo peor es que cuando uno escucha a alguien, como yo, hablando de esto, hay dos opciones. Uno se queda dormido o uno entiende más o menos bien que estos son funciones de transferencia. Y sí, efectivamente, la impedancia de nodo aquí dice es una función de transferencia. ¿Y qué diferencia hay entre si yo conecto algo desde fuera para medir esa impedancia de nodo? Tal vez yo no voy a obtener una función de transferencia. Entonces parece que a veces, y esta es la conclusión, a veces las funciones de transferencia coinciden con la impedancia que yo veo en ese puerto y otras veces no. De hecho, sería súper raro si yo pudiera calcular la admitancia de nodo y la impedancia de nodo, y una es uno partido por la otra, pero yo antes dije que todas tienen el mismo DDS. Entonces eso significaría que el DDS de una es el NDS de la otra y llegué a una contradicción. Entonces claramente hay algo raro aquí, ¿ah? Que es un poco difícil de entender. Sí, yo después de dictar este curso hartas veces, todavía tengo un poco de dudas respecto de esto. Y no es que esto esté mal, sino que el significado de esto no es trivial. El significado de esta impedancia de nodo y admitancia de nodo no es trivial. No es un tema trivial. Entonces, vamos a hacer un paréntesis aquí. Nos vamos a olvidar un poco de esto y vamos a decir que la impedancia de un nodo es algo que yo puedo calcular poniendo una fuente de voltaje o poniendo una fuente de corriente. Con eso no voy a encontrar la función de transferencia impedancia de nodo o no voy a encontrar la función de transferencia admitancia de nodo como correspondería. Si quisiera encontrar esa función de transferencia, tendría que poner una fuente de corriente. Pero como no es esa función de transferencia lo que quiero encontrar, sino quiero encontrar la impedancia vista desde este nodo hacia adentro del circuito, yo puedo poner una fuente de voltaje o una fuente de corriente indistintamente. Y las dos me debieran dar exactamente el mismo resultado. Si no, es porque me equivoqué en algo. Entonces, cuando uno quiere encontrar la impedancia de un puerto, no como función de transferencia, sino que como impedancia, uno conecta una fuente de voltaje o una fuente de corriente. Y bueno, ¿qué era eso de apagar las fuentes? ¿Hay que apagar las fuentes o no para calcular la impedancia de un puerto? Vamos a volver sobre impedancia de puerto más adelante cuando veamos recta de carga. Pero quédense con esa idea. Si yo quiero calcular la impedancia de un puerto, apago las fuentes de este circuito, apago todas las fuentes independientes, le aplico una fuente de prueba de voltaje o de corriente y calculo la razón entre voltaje y corriente. Con eso estoy. Muy bien. Teorema del elemento extra. Saben que en honor al tiempo voy a saltarme un poquito este teorema, pero lo voy a enunciar porque creo que es importante que conozcan que existe. Este es un teorema que dice que cuando yo tengo un elemento en un circuito, un elemento cualquiera, en un circuito lineal, y quiero calcular la impedancia en un puerto, y un puerto lo puedo definir como dos terminales cualquiera, yo puedo calcular esa impedancia como esta fórmula, que incluye un montón de cosas, que incluye la impedancia del elemento extra, que incluye la impedancia de cortocircuito vista desde acá, o sea, cortocircuito aquí y mido aquí, la impedancia de circuito abierto vista desde acá, abro el circuito, mido aquí impedancia y esa la pongo ahí, y la impedancia vista desde acá cuando el elemento extra no existe. Es re complicado, ¿ah? Pero resulta en expresiones de baja entropía. Entonces, tal vez lo preguntemos en alguna tarea.
o algo así. Para que ustedes lo hagan alguna vez y si algún día alguien les pregunta si saben lo que es teorema del elemento extra, ustedes digan, sí, yo lo vi alguna vez en electrónica. Es importante porque el teorema del elemento extra es una forma muy general de un montón de otros teoremas. Entonces uno puede derivar un montón de cosas a partir del teorema del elemento extra, pero matemáticamente es un poquito complicado. Entonces no es muy fácil. Les recomiendo que miren láminas. Em, un gran partidario de enseñar teorema del elemento extra era Middlebrook, que era un profesor de electrónica que se murió hace poco y tenía una página web con unos cursos que él llamaba terapia técnica. Así como quien va a un spa, él ofrecía una terapia técnica. De todas las cosas que él encontraba que eran importantes y que nadie le había enseñado en la universidad. Y yo no tomé nunca uno de esos cursos. Fui a una charla una vez de Middlebrook y él mantuvo su página web después que se murió su señora, la mantuvo, después desapareció y alguien guardó un repositorio que no incluye la terapia técnica, pero incluye otras cosas. Entonces lo invito a que lo busquen en la web. Si alguien no lo encuentra, me dicen y yo les mando el link. Em, hay cosas bien interesantes ahí. Por ejemplo, a Middlebrook no le gustaba la ecuación para resolver ecuaciones cuadráticas. O sea, ¿cómo es la ecuación cuadrática? Ax cuadrado más bx más c igual 0, gracias. Y de aquí, ¿yo cómo calculo x? Menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac partido por 2. Bueno, a Middlebrook no le gustaba esta ecuación y él expone razones de peso de por qué esta ecuación no es buena para resolver ecuaciones cuadráticas. Ya, con eso los dejé suficientemente metidos como para que me escriban después y me digan, oye, ¿cuál es el link? Muy bien. Hay un ejemplo que no lo vamos a ver porque realmente esto ustedes mismos lo pueden calcular y no tiene mucho sentido. Prefiero darle más importancia al teorema de Miller, que creo yo que para electrónica es mucho más relevante. ¿Quiénes han escuchado hablar del teorema de Miller alguna vez? Nadie ha escuchado hablar, o nadie declara haber escuchado hablar del teorema de Miller. Eso es más correcto. Muy bien, el teorema de Miller dice lo siguiente, que cuando tengo un circuito referido a tierra y hay una relación entre los voltajes de dos nodos, por ejemplo, V2 es K veces V1. Yo podría haber dicho V1 es V2 partido por K. Es lo mismo, ¿cierto? ¿Para dónde va el circuito? ¿Va de aquí para allá? ¿V2 es consecuencia de V1 o es causa de V1? A Miller le da lo mismo. ¿De acuerdo? Vamos a ponerlo así. O sea, ok, entre nosotros. Podríamos haber puesto un amplificador aquí de ganancia K que se encargue de que esta relación sea correcta. O podría ser cualquier red circuital complicadísima que hace que V2 sea K veces V1. Salud de nuevo. ¿Estáis resfriado, ah? ¿O de alergia? Oh, terrible es la alergia. Bueno, lo que dice el teorema de Miller es que yo puedo conectar una impedancia Z entre el nodo 1 y el nodo 2. Y esa impedancia Z hace que cuando yo miro esta impedancia de aquí, cambie. ¿Cambie en qué proporción? Es como si yo le hubiera puesto un Z1 aquí. Y si yo miro la impedancia hacia allá, al poner Z, la impedancia vista hacia allá cambia también y aparece como un Z2. Tratemos de calcular Z1. Como esto es simétrico, Z2, la ecuación es la misma, ¿cierto? Entonces, tratemos de calcular Z1. Entonces, si yo pongo un Z entre 1 y 2, vamos a aplicar una fuente de voltaje y vamos a medir la impedancia de ese nodo. Entonces, vamos a aplicar una fuente de voltaje de 1. Muy bien. ¿Hay corriente aquí?
Esto es súper engañador, ¿ah? Esto está conectado al resto del circuito. Entonces, súper engañador. Si yo pongo una fuente de voltaje aquí, aquí sí hay corriente, porque esto está conectado al resto del circuito, no son nodos flotantes. Y esa corriente I, yo la puedo calcular como... No, primero vamos a definir qué es Z1. Z1 va a ser, no es que haya un Z1 físico, pero es como si hubiera un Z1. Z1, por definición, va a ser V1 partido por I, ¿cierto? Donde esa es I. Entonces, yo puedo calcular I. ¿Cómo calculo I? A ver, I va a ser V1 menos V2 partido por Z. Muy bien. Ah, pero V2 es K veces V1, pues. A ver, menos K V1. Y eso es, V1 sale para afuera por 1 menos K partido por Z. Y por lo tanto, yo de aquí puedo decir que Z1 es Z partido por 1 menos K. ¿Está correcto, no? ¿Es correcto? ¿Sí? Entonces Z1 es Z partido por 1 menos K. Y Z2, por lo tanto, va a ser Z partido por 1 menos 1 partido por K. ¿De dónde saqué eso? Si la ganancia de un lado a otro es K, la ganancia del otro lado al 1 es 1 partido por K, entonces la ecuación es la misma, pero cambia por 1 partido por K. Súper simple. Muy bien. ¿Qué importancia tiene esta ecuación? Tiene importancia porque nosotros muchas veces tenemos este circuito. Y este circuito tiene un comportamiento bien raro, ¿ah? Porque si aplicamos Miller y A es negativo, vamos a poner menos AB. Si aplicamos Miller aquí, entonces el Zin, usando la ecuación de Miller, a ver, ¿cuál es la? Ah, Z partido por 1 menos K. Eso dije, ¿cierto? Zin va a ser Z. ¿Cuánto es Z? Eso es, ¿cierto? Partido por 1 menos K. Y K en este caso es menos AB. Entonces, esto es 1 partido por SCM, 1 más AB. O sea, el Zin, ¿a qué equivale? Zin, la impedancia vista desde el nodo de la entrada, equivale a, a una capacitancia C sub M aumentada en 1 más AB. O sea, esa es la capacitancia equivalente. Yo puedo hacer capacitancia enorme usando capacitancias chiquititas y amplificadores. ¿Y eso es bueno o es malo? Oh, pregunta difícil. Depende de qué es lo que yo quiera hacer. Por ejemplo, si yo quiero almacenar energía en un capacitor y tengo un capacitor chiquitito y digo, ah, yo puedo amplificar el capacitor por 1 millón de veces usando un amplificador de ganancia de 1 millón, eso no sirve. Porque, porque la energía viene del amplificador y la energía del amplificador viene de alguna fuente y realmente no estoy guardando más energía. Pero si uno tiene un amplificador con una ganancia negativa grande y hay alguna capacitancia parásita aquí, esa capacitancia parásita aquí aumentada muchas veces y me puede limitar ancho de banda y pueden pasar muchas cosas. Entonces es bueno conocer que el teorema de Miller implica que un capacitor en realimentación a veces provoca un capacitor mucho más grande equivalente. Y cuesta un poco entenderlo, ¿ah? Pero vamos a jugar con algunas ecuaciones y ojalá eso nos ayude a entenderlo mejor. ¿Cómo es la respuesta de voltaje de un capacitor C al cual yo le conecto una fuente de corriente I? ¿Cómo es V? Digamos que el V inicial era cero. Una rampa, muy bien. ¿Cuál es la pendiente de esa rampa? Uno la puede calcular, ¿cierto? ¿Cómo se calcula eso? Y partido por C, sí, Y partido por C. Esa es bien útil saberla. Yo
de las pocas cosas que me sé de memoria, esa una, porque es bien útil. Esa rampa tiene pendiente I partido por C, volts partido por segundo. O sea, mientras más grande es la corriente, más rápidamente sube la rampa. Si la capacitancia es muy grande, sube lentamente. ¿De acuerdo? Ok. Oye, entonces lo que estamos diciendo aquí es que si yo le conecto a esta cosa una fuente de corriente, es un poco raro, ¿ah? Pero es como que este capacitor va a verse desde fuera como si fuera un capacitor mucho más grande en ese nodo. A ver, ¿cómo interpreto eso? O al revés, si subo un poquito ese voltaje, a ver, miremoslo de este gráfico. Si subo un poco ese voltaje, necesito más corriente. Oye, esto es raro, a ver, esto me merece muchas dudas. Yo no sé si esto está bien, porque aquí dice que VO sube como I partido por C. Y si yo tengo este circuito, donde tengo aquí un escalón de voltaje, ¿cuánto es la corriente durante el escalón? Porque ese escalón de voltaje implica una pendiente infinita y hay un capacitor aquí de tamaño finito. Por lo tanto, para que haya una pendiente infinita, yo necesito un I infinito. Ok, asumiendo que no hay resistencia, aquí no hay resistencia. Entonces, si yo quiero hacer esto en un circuito real, parece que yo necesito mucha corriente, ¿cierto? Mucha corriente. Bueno, hay aproximaciones. Si uno tiene una resistencia, esto se aproxima a una respuesta de primer orden. Y eso sí es factible. Pero en un circuito ideal, con resistencia cero ahí, parece que tengo corriente infinita. Y esa corriente, wow. Es raro esto, ¿ah? Es bien raro. Bueno, si yo tengo aquí una fuente de voltaje y yo subo este voltaje, digamos que lo subo un poquito en un escalón, hago un escalón chiquitito aquí, ¿qué le va a pasar a este voltaje? Al voltaje de salida. Baja. ¿Y por qué baja? Por el menos A, ¿cierto? Entonces va a bajar, digamos que yo tengo un escalón de 1, de 1 volt, este va a bajar en AB volts, hacia abajo. Y el capacitor va a ver entre sus nodos que la diferencia de voltaje no es 1 volt que yo le metí en la entrada. ¿Qué va a haber como diferencia de voltaje? Va a haber 1 volt hacia arriba aquí y AB volts hacia abajo acá. Por lo tanto, estoy sometiendo al capacitor a una diferencia de voltaje neta de 1 más A. Entonces necesito suficiente corriente no para subir este nodo en 1 volt, sino para meterle al capacitor tanta corriente para que la diferencia entre sus nodos sea 1 más A. Y eso es equivalente a que hubiera un capacitor aquí, 1 más AB veces más grande que Cm. Entonces, por ahí va el teorema de Miller. La capacitancia que se ve desde la entrada es 1 más AB veces más grande que la capacitancia en realimentación. Esto tiene un montón de aplicaciones. Vamos a ir viéndolas durante el curso. Pero es importante que sepan que existe teorema de Miller. ¿Hay preguntas de esto, no? ¿O quedaron para adentro, así, están todos impresionados? O más bien están, cámbiala, ya, cambia la tele. Están en esa. Tal vez puede ser o no. Bueno, redes de 2 puertos. Esto lo vieron en circuito, ¿no? ¿No vieron redes de 2 puertos? ¿Qué hicieron con mis láminas?
A ver, modelo matemático para representar cajas negras con dos puertos, donde dos puertos significa que hay un puerto uno y un puerto 2. Cada uno de estos tiene corriente y voltaje. Yo puedo, si tengo una red que es lineal, yo puedo especificar la relación entre las variables del puerto uno y las variables del puerto 2 con matrices, esencialmente con matrices. Y si yo tengo varios puertos en cascada, a veces, no siempre, dependiendo de las condiciones, uno puede hacer simplemente el producto entre matrices y llegar al puerto, a la red de dos puertos equivalentes, simplemente multiplicando dos matrices. Existen cuatro representaciones que están en esta lámina. Es álgebra, no es nada más serio que eso. Es álgebra solamente. Em, la de parámetro h es importante porque a veces nosotros modelamos amplificadores como esto. Y la de Hess también puede ser relevante por lo mismo. Es importante que sepan que existe. No lo vamos a usar en este curso realmente, pero es que después ustedes salen de la escuela y dicen, yo no sé lo que es una red de dos puertos. Y algunos se van a hacer un doctorado y les preguntan y no tienen ni idea y nunca lo vieron. Bueno, es importante que sepan que existen. El álgebra no es complicado, los detalles no son para nada complicados, pero es bueno que sepan que existen. Muy bien, vamos a amplificadores. Entonces el amplificador es sin duda el circuito electrónico analógico más importante. De todos, no digo de quién, de todos. Es la base de prácticamente todos los bloques circuitales, incluyendo conversores, filtros, etapas de entrada, etapas de potencia, mezcladores, procesadores analógicos, todo lleva amplificador. Hoy veremos una primera introducción a los amplificadores en electrónica. Para eso partimos con una definición muy básica. El amplificador es un circuito electrónico idealmente unidireccional. ¿Qué significa eso? De acuerdo, o sea que la salida depende de la entrada, pero la entrada idealmente no depende de la salida. Eso no es verdad, nunca, pero en la práctica se aproxima bastante bien a la verdad. Entonces, decimos que casi todos los amplificadores son unidireccionales, que aumentan la intensidad o la potencia de alguna señal. Intensidad, por ejemplo, voltaje, corriente o ambos. Toma la potencia de dónde? De una fuente de alimentación que generalmente no se dibuja. Entonces le vamos a poner VDD aquí. Está tomando la potencia de VDD y de esa forma es capaz de hacer una réplica más grande de Bin, por ejemplo. Eso es un amplificador. La manipula de modo que la salida sea similar a la entrada, pero en mayor amplitud. Generalmente en mayor amplitud. Hay amplificadores que atenúan y lo usamos todo el rato igual. Qué raro usar un amplificador que atenúe. Yo he hecho amplificadores que atenúan y me siento orgulloso de ello. Imagínense. Pero qué raro, podría poner una resistencia ahí para que atenúe, ¿o no? Y andaría más rápido, gastaría menos potencia. No, yo he hecho amplificadores que atenúan. ¿Por qué podríamos querer un amplificador que atenúe? Eso es muy extraño. Eso demuestra que todavía no veo el panorama general. Vamos a verlo después. Ejemplo de un circuito. Este es un amplificador con transistores. Eso es lo que hay dentro de ese amplificador. Y como es complicado, yo no quiero analizar los detalles de esto, quizás lo mejor es que analice el amplificador como una caja negra. Y después vamos a ver lo que hay dentro. Entonces esto es un paréntesis. Es un paréntesis para fanfarronear, si quieren. ¿Ah? Des- Bueno, el consuelo es que al terminar el curso ustedes van a ver un circuito como este y van a entender exactamente lo mismo que entienden ahora. Nada, porque esto se aprende en otro curso. Así que no es tan no, o sea, algunas cosas las van a entender, algunas cosas van a poder identificar algunos bloques circuitales. Entonces, no es tan terrible, pero en 3.4, 3.3 aprenden más. ¿Sí? A ver, ¿cómo podría ser eso? Es que aquí me están comentando algo. ¿Cómo era tu nombre? Martín. Sí, Martín me está diciendo que tal vez este amplificador que atenúa podría servir para no distorsionar. ¿Qué significa distorsionar? No sé si es el mismo tipo de distorsión el que yo estoy pensando.
Pero ¿para qué podría servir un amplificador que atenúe? Para conectar con otras cosas. Parece que va por ahí. Pero ¿por qué querríamos que atenúe? O tal vez no queremos que atenúe. Ah, tú dices, ya, está bien. Tú dices, Martín dice ya, imagina que tú tienes un sensor, que lo voy a dibujar como una caja negra, y este sensor me entrega un voltaje tan alto que si yo lo meto a mi circuito, que usa voltaje más bajo, va a recortarle las puntas, por ejemplo. Entonces yo, para poder meterle ese voltaje, mejor lo atenúo y uso un divisor de tensión, por ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? Podríamos usar un divisor de tensión, sí. Pero hay algunos problemas de los divisores de tensión. Por ejemplo, ¿cuál es la impedancia vista en esa dirección? Impedancias de nodo, sí. ¿Cuál es la impedancia vista en esa dirección? Ya, no tengo suficiente información, pero si esto fuera una fuente ideal y yo la apago, me queda el paralelo entre las resistencias. Si esto además tiene su propia impedancia, es aún más complicado. Ok. Tal vez yo no quiero tener una impedancia tan bajita, porque una impedancia baja, vamos a ver después que puede atenuar señales. Mm. Ok, vamos de a poco, pero va por ahí más o menos. Esto es una clasificación de amplificadores según su función y no es una clasificación exhaustiva, o sea, puede haber más tipos de amplificadores. Y yo no quiero que ustedes gasten un minuto de sus preciosas vidas en aprenderse esta lista de memoria, porque no tiene sentido. Es bueno que sepan que existen. Es bueno que sepan que un amplificador lineal no genera distorsión. Si es lineal, la salida es una réplica de la entrada, más grande, más chica, con impedancia distinta, pero es igual. La forma es la misma, por lo tanto no hay distorsión armónica, que son armónicos, ¿cierto? Después, no lineal sí genera distorsión. Amplificador de banda angosta o sintonizado, son unos que tienen un ancho de banda limitado. Después hay otros DRF que son para frecuencias de radiofrecuencia. De audio, ¿para qué serán los de audio? Para operar en rango audible. Buffer, este es importante, este sí es importante, porque es como distinto a todos los demás. ¿Qué es un buffer? Para nuestros efectos, en electrónica un buffer es un amplificador de ganancia 1. Por ejemplo, un seguidor de voltaje o un seguidor de corriente. Un amplificador a lo que yo le meto una entrada y la salida es igual a la entrada. Eso es para conectar diferentes etapas. A ver, vamos acá. Vamos acá. Si parece que, a ver, uy, que nos devolvimos harto. Aquí, no, mejor, otra. Esta. ¿Qué pasa si yo no quería que aquí hubiera una caída de tensión? Entonces, podría haber puesto un buffer aquí, un amplificador de ganancia 1, pero con impedancia de entrada infinita y con impedancia de salida 0. Entonces, de aquí a acá no hay un divisor de tensión, no hay atenuación por efecto de la carga y por lo tanto este amplificador 1 no se dio cuenta que yo le conecté un buffer, porque fluyó la misma señal, no hubo un cambio en la señal, no hubo atenuación. Y este buffer, como tiene impedancia de salida tan baja, el divisor de tensión que se forma aquí no atenúa nada, porque el R de la salida es muy pequeñito. Por lo tanto, tampoco se dio cuenta. Y con eso mantengo las ganancias y ya no tengo que aplicar esta fórmula rara de ganancias con atenuación. Entonces los buffers parece que sirven de algo, aunque tengan ganancia 1. Los buffers son útiles. Ok. Pero ¿por qué yo querría tener un buffer que tenga ganancia menor que 1? Bueno, porque es imposible hacer un buffer que tenga ganancia exactamente igual a 1. Siempre quedan con un poquitito menos de ganancia. Entonces, ahí está la respuesta. Los buffers nunca tienen ganancia 1. Uno puede hacer que tengan ganancia 0,99999, pero que tengan ganancia exactamente 1 no se puede. O al menos yo no he visto ninguno. Ok, seamos honestos, yo no he visto ninguno.
Entonces, cuando uno hace un buffer, siempre atenúan un poco las señales, pero cambian la impedancia. Entonces, la salida aquí tenía impedancia RO1 y después de que yo le puse el buffer, la salida tiene impedancia, la salida del buffer tiene impedancia 0. Y eso hace que yo le pueda conectar una carga y no le pase nada. No baja el voltaje. Ya estábamos por... No, no íbamos tan allá. Uy, que avancé harto ahí. Ya aquí estábamos. ¿Cómo estamos de hora? Estamos casi en la hora. Bueno, quedémonos con alguna idea para no cerrar la clase tan abruptamente. Vamos a llegar hasta acá. Entonces, los amplificadores podemos caracterizarlos según su entrada y su salida. Por ejemplo, hay amplificadores de voltaje que tienen una entrada de voltaje y salida de voltaje. Entonces la ganancia está ¿en qué unidad? Adimensional. Cuando es adimensional hablamos de que está en volts partido por volts, que es lo mismo que adimensional, pero nos hace un poco más de sentido. Después hay otros que tienen entrada de corriente y salida de voltaje, de corriente, perdón. En ese caso la ganancia está en ampere partido por ampere. Después hay otros, que dice G aquí, que tienen entrada de voltaje y salida de corriente. ¿La ganancia en qué está? En 1 partido por ohm. Está en conductancia. De hecho, a estos amplificadores se les llama de transconductancia. Y estos otros, que tienen una impedancia, perdón, una ganancia que pasa de corriente a voltaje, estos tienen ohm. Entonces, la ganancia está en ohm aquí. Y estos se llaman de transresistencia, amplificador de transresistencia. Entonces, hay 4 tipos. Si han jugado con Spice, van a ver que están en Spice. El componente E es un amplificador de voltaje. Componente F es un amplificador de corriente. Componente G es un amplificador de transconductancia. El componente H es de transresistencia. Estos los vamos a usar como loco en este curso. Y estos tienen impedancia de entrada infinita e impedancia de salida infinita. Qué raro, a ver. Ah, claro, pues yo tengo una impedancia de entrada infinita porque si le pongo aquí una resistencia, voy a medir un voltaje más bajo. Entonces lo ideal es medir el mismo voltaje, entonces me cuelgo de ahí y le pongo una impedancia infinita. Y tengo un almuerzo. Y la salida tiene impedancia infinita también. ¿Por qué no dije impedancia cero? Discúlpeme un minuto más. ¿Por qué no dije impedancia cero? Porque cualquier cosa en serie con una fuente de corriente no existe. Cualquier cosa en paralelo con una fuente de voltaje no existe. Si eso no lo entienden bien, piénsenlo. Todo el fin de semana. Ah, no, no hay fin de semana. De aquí al miércoles. Eso, ya, nos vemos el miércoles.